¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasará? No logro entender. ¿Serán ideas mías? ¿Yo habré escuchado lo que acaban de decir? ¿En serio? Son parte de las expresiones que podamos tener nosotros en este tiempo. Una y otra vez estamos preguntándonos cosas sobre lo que escuchamos, sobre lo que vemos, sobre lo que acontece a nuestro alrededor. Muchas de estas cosas no logramos entenderlas. No sabemos si realmente nos estarán diciendo la verdad o una media verdad. ¿Existirán medias verdades o simplemente la verdad y lo que no es real? Muchas cosas por preguntarnos, muchas cosas por contestar. Bienvenidos una vez más a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano, el cántico del coquí y algunas aves que se asoman. Hoy solamente quiero reflexionar basado en estas preguntas que he realizado en el principio. ¿Qué pasará? ¿Hacia dónde vamos? Y todas aquellas que puedan llegar a nuestra mente. Hoy vivimos en un momento de mucha incertidumbre, de mucha opinión pública, de muchos debates, pero la mayoría de las veces nos percatamos que todas estas cosas que estamos escuchando y viendo y viviendo en este tiempo están condicionadas a sus propios intereses, están yendo individualmente al interés del individuo, no al colectivo, al interés de un pequeño grupo, de unos ideales. Y lamentablemente, nosotros en alguna manera u otra hemos caído en esta misma conducta, en estas mismas expresiones, porque muchas veces nos hemos encerrado en nuestro egoísmo, en nuestro yo, como yo le digo, el yo-yo. Nos hemos olvidado de la promesa de Dios, ciertamente sí. Nos hemos olvidado de la palabra del Señor, del consejo de Dios, y hemos prestado mucha atención a lo que otras personas de mayor influencia, de posiciones específicas, nos están diciendo. Nos han vendido gato por liebre. Nos han dicho todo lo contrario. Han ido por encima de lo que realmente es el bienestar de un pueblo. Pero esto es de esperar. Esto no es nada nuevo. Esto no es algo que nosotros no supiéramos que puede ocurrir. ¿Sabes? La decepción ocurre y existe cuando tú y yo ponemos la esperanza y la confianza en hombres y mujeres. Y la palabra nos dice, bendito el hombre que no ha puesto su confianza en Jehová. Tal vez lo dice de otra manera. Tal vez te lo expresa de otra, pero yo sí sé que la palabra me dice que mi confianza debe estar puesta en Dios y no en el hombre, no en el ser humano. El ser humano ciertamente nos va a fallar. Por eso la decepción toca mucho a nuestra vida, porque seguimos confiando en un hombre, una mujer de sangre, de hueso y de sangre como tú, de carne y hueso. Una persona como tú y como yo que tiene limitaciones. Y hemos olvidado confiar en la palabra de Dios que prevalece sobre nuestras vidas. Una palabra que es verdadera, que es eficaz, que transforma, que es cortante. Una palabra que no cambia, ni aun cuando hayan pasado más de 2000 años. Es una palabra que sigue siendo vigente y nos sigue enseñando una y otra vez desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que hay uno que no nos va a decepcionar nunca y dice que pongamos nuestra confianza en el único, en el eterno, en el que es fiel. El fiel, porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a Él mismo y su fidelidad es de tal magnitud que su misericordia se renueva cada mañana para recordarnos que Dios cumplirá su palabra, que Dios cumplirá su promesa en nuestra vida. Pero para poder cumplir esa promesa y esa palabra, está condicionada a nuestra obediencia, está condicionada a en qué nosotros creemos, a dónde ponemos nuestra mirada, en quién nosotros vamos a confiar, a quién nosotros vamos a escuchar. Ciertamente tú y yo vivimos en este mundo,
pero no somos de este mundo. Este mundo no determina lo que tú y yo somos. Este mundo nos va a traer aflicción más aflicción. Este mundo nos va a traer muchos desaciertos. Este mundo nos va a traer muchos sinsabores. Este mundo nos va a tener unos retos añadidos a lo que es la vida. ¿Y sabes qué? Nos va a desenfocar, nos va a entontar, nos va a sacar de donde tenemos que estar, del camino del Señor. ¿Quién tiene la razón? Como un buen programa en un momento dado en la televisión se daba. ¿Quién tiene la razón? Ciertamente, eso era una ruleta. ¿Quién tiene la razón? Todos tenían la razón, pero una solamente era la verdad. Y sabes que la única verdad, la única respuesta correcta es la que el Señor ha dado a nuestra vida. Oh, ¿qué pasará? Había un programa de televisión que decía, ¿qué es lo que está pasando? Y tal vez tenía otros tonos, otro enfoque. Pero el recordar qué es lo que está pasando, me está diciendo a mí, qué es lo que está pasando en tu vida y en mi vida, que no logramos entender y comprender que los pensamientos, que los sueños, que los planes de Dios, que la voluntad de Dios es mejor para con nosotros que la que nosotros podamos tener. Hay tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero mientras nosotros sigamos mirando y poniendo la confianza en partidos, en colores, en rojo, en verde, en azul y en los colores nuevos que están surgiendo, mientras tú y yo sigamos poniendo la confianza en eso, vamos a seguir cayendo en el mismo lugar. No nos vamos a levantar, vamos a seguir resbalando y vamos a seguir comiendo lodo. ¿Y sabes qué? El Señor no tiene eso diseñado para tu vida. El pueblo de Israel cometió muchos errores. La humanidad comete muchos errores. Aún en el Nuevo Testamento vimos cuántos errores cometieron los discípulos porque no podían entender quién era Jesús y cuál era su misión. No fue hasta que lo perdieron, que lograron entenderlo, que lo perdieron físicamente, ¿verdad? Fue que lograron entender a cabalidad quién era Dios. Pero para entender el que caminaba con ellos, ellos tuvieron que entrar en grandes momentos difíciles donde se percataron que habían fallado aun cuando pensaban que no lo harían. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando negó a Jesús y dijo que no lo haría, entró en una gran depresión porque ciertamente lo hizo. Pero qué bueno que el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia lo alcanzó. ¿Sabes? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hemos estado estudiando en estos días que el pueblo de Dios se olvidaba todo el tiempo. Fue ingrato con Dios, el que los liberó de Egipto. Él escogió el pueblo de Egipto, de Israel porque estaba sumergido en esclavitud, porque había un clamor que estuvo haciendo. Y Él puso su mirada y de allí los sacó de la opresión, de la esclavitud, los libertó. Pero no tan solo eso, sino que hizo grandes cosas y los cuidó día y noche. Pero aún así, el pueblo una y otra vez se olvidaba y miraba mucho al del lado, miraba mucho a otros que tenían reyes, miraban todo lo que tenían otras ciudades, otros países miraban y no estaban mirando lo que Dios estaba haciendo y lo que tenían, que era más poderoso que cualquier otro Dios. Ellos querían los dioses que tenían otros. Y una vez más, volvieron a dejar de mirar al Señor y se convirtieron en lo que tú y yo somos muchas veces, malagradecidos. Sí, malagradecidos, y suena fuerte, ¿sabes por qué? Porque hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida y hay una promesa vigente. El pueblo quería y el Señor se los dio. Eso lo encontramos en la historia con Samuel. Oye, cuando el Señor le dice a Samuel, está bien, vamos a darle lo que pide, vamos a darle un rey, pero van a entender, van a comprender y van a sufrir sus consecuencias por querer un rey. Y ciertamente las tuvieron. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros no necesitamos a más nadie. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Qué pasará? ¿Hacia dónde vamos? No logro entender. ¿Qué es las cosas que suceden, que cambian a cada rato las noticias? Tanto problema, tanto embuste, tanta desinformación, tanta manipulación en el mensaje. ¿Sabes qué? Es tiempo de volver a mirar tu mirada al Señor. Es tiempo de confiar en Dios nuevamente.
Es tiempo de olvidarte. Sí, vivimos aquí, pero eso no determina tu realidad, no determina tu vida. Nuestra vida ya está suscrita al reino de los cielos y aquí hay un pequeño reino, pero el pequeño reino de Dios, el que esté aquí, solamente será presente cuando tú y yo obedezcamos. Podemos experimentar el reino de Dios aún en medio de este mundo, pero para hacer eso tenemos que desprendernos de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Tenemos que desprendernos de las promesas que nos hace este mundo y vivir conforme a lo que Dios está prometiendo a tu vida y a mi vida. Es tiempo de confiar, es tiempo de cambiar de mentalidad, es tiempo de enfocarnos en su palabra, es tiempo de obedecer, tener fe, una obediencia a la palabra de Dios, al que prometió estar con nosotros. Y esa obediencia es hacer la voluntad de Dios. La obediencia es saber que tú y yo no dependemos de nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad del Padre porque es mejor para con nosotros, aun cuando no podamos entender. ¿Sabes? Esa fue la clase de anoche, martes 14 de julio. Eso fue la clase de ayer, fe y obediencia, la importancia. Hemos trabajado la fidelidad y seguimos declarando que Dios es fiel, pero es tiempo de que todas esas preguntas que iniciamos al principio de esta grabación, tú las dejes a un lado y te enfoques en lo que Dios quiere decirte a tu vida, y ahí encontrarás el verdadero consejo para poder resistir al día malo, para poder mantenerte firme y constante, sin fluctuar, hasta que el Señor haya de venir por su iglesia. Esa es la palabra verdadera, esa es la promesa, que Dios regresa por su iglesia, pero su iglesia tiene que estar firme en su palabra, enfocado en lo que Él dijo. Deja la murmuración, que la murmuración te hace quejarte con Dios, quejarte de Dios. Deja de enfocarte en lo que te hicieron, en lo que no te dijeron, en lo que fue o no. Enfócate en lo que Dios quiere hablar. Seamos fieles en esta tierra para lograr ser fiel, para poder experimentar la fidelidad de Dios y ver que si somos fieles aquí, entonces lograremos ser fiel con el Señor. Y tenga cuidado, no estoy hablando de la fidelidad del ser humano, de cualquier cosa, porque es aquello que es bueno para nosotros, que es la palabra de Dios. Ser fiel a su palabra. Nosotros necesitamos cambiar de lente y enfocarnos nuevamente. Es tiempo de renuevo, es tiempo de reconstruir. La pandemia es un tiempo de bendición para aquellos que afinen su lente con el Señor, porque Él es fiel. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu pastora que te ama, Angélica Acevedo. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI. Hasta la próxima.